En España hay un total de 105 pueblos con el reconocimiento de ser los más bonitos del país. Un listado en el que Aragón sale muy bien parada. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los datos. Somos la tercera comunidad con más pueblos en este ranking, un total de 13. Lidera Teruel con 7, le sigue Huesca con 4 y cierra Zaragoza con 2. Situado en la provincia de Teruel y en pleno Parque Cultural del Maestrazgo se encuentra Puerto Mingalvo, uno de los pueblos más bonitos de España. A 1.456 metros de altitud y con más de 100 kilómetros cuadrados cuenta con algo más de 100 habitantes. Perderse entre sus calles es descubrir una joya de Aragón. Pues ahora mismo Puerto Mingalvo tiene 125 habitantes. En el 2012 entramos a formar parte de los pueblos más bonitos de España. Los que entramos fue Rubielos de Mora, Albarracín, Puerto Mingalvo. Yo creo que entramos los tres el mismo año, en el 2012. Vinieron los de la asociación, estuvimos mirando el pueblo, aunque aquí, pues como en otros pueblos bonitos, no hay muchas macetas ni muchas flores, pero claro, porque estamos casi a 1.500 metros de altura y hace frío, pero bueno, les gustó y entonces pasamos a formar parte de ese gran club, que ahora ya somos un montón. Se ha notado bastante la afluencia de turismo, sobre todo entre semana. Ahora mismo podemos decir que somos un pueblo mitad mayor y mitad joven, porque ahora mismo tenemos 16 niños en la escuela, con lo cual de momento tenemos la escuela garantizada para unos cuantos años. Pues yo creo que en el mes de agosto a lo mejor estaremos alrededor entre 800 y 1.000 personas, sobre todo del 10 al 25 o así, y más de 700 todo el mes de agosto. Bueno, pues un turista que venga a Puerto Mingalvo no se puede perder lo que es el pueblo en general. Pues el año pasado pasaron por Puerto Mingalvo 2.082 personas para hacer una visita guiada. Que no quiere decir que eran los únicos que vinieron, pero por aquí, para contratar la visita guiada, que dura más o menos una hora, hora y cuarto, depende del grupo también y del interés que vayan mostrando, pues bueno, pues es la estadística que yo tengo controlada. Vemos bastantes cosas, en realidad vemos el ayuntamiento con la sala de exposiciones de la sala de la villa, la iglesia, el castillo y un horno antiguo, un horno moruno. Y bueno, luego damos un paseo por la mitad del pueblo, más o menos, el casco urbano, y bueno, es una visita bastante completa. Estamos entrando en el castillo de Puerto Mingalvo. La fecha exacta de construcción no la conocemos, pero sí que sabemos que en 1181 Alfonso II, que era el rey de Aragón entonces, pues deja constancia de su paso por aquí y de bueno, pues una pequeña incursión en un bastión militar árabe. Y bueno, pues entonces ya sabemos que en el siglo XII por lo menos ya había algo similar. Como guía de turismo tienes que empaparte de todo tipo de información histórica, bueno, pues de información también actual, para que la gente entienda cómo uno puede vivir en estos pueblos, qué servicios tenemos, bueno, qué clase de tiempo libre también podemos disfrutar. En el interior del castillo tenemos una exposición de pues, enseres de la labor, de la labranza, una colección que lleva aquí más de 30 años y que bueno, pues está a disposición de todos para recordar o para de repente descubrir maneras de vivir antiguas. Gusta mucho, sí. Y sobre todo se sorprenden de que en un enclave como este de repente haya un pueblo con tanta riqueza. Puerto Mingalvo vive básicamente del turismo. Tenemos 4 servicios entre bar, restaurante. Desde que pertenecemos a la asociación, pues la gente, cualquier catálogo que mira o una búsqueda en internet, pueblos bonitos, pues ya le salimos ahí. Y como en Teruel tenemos bastantes pueblos bonitos, pues ya se hace en la ruta y es como una especie de tour que se hace por todo Teruel. Estamos llegando a la iglesia, una iglesia que bueno, es de 1769. Y dicen que es la 5ª iglesia más grande de Aragón.
Esta iglesia, bueno, como os adelantaba, es un contraste muy grande lo que aparenta ser por afuera y lo que hay dentro. Es una iglesia barroca, una iglesia salón, que las 3 naves que tiene están a la misma altura. Tiene una bóveda de medio cañón, una cúpula sobre pechinas con los 4 evangelistas. Es uno de los mayores tesoros de Puerto Mingalvo y es una visita recomendada, obligatoria. El pueblo es muy bonito, es uno de los pueblos más bonitos de España y la verdad que queremos que siga así, ¿no? Para que la gente lo pueda ver y visitar. Llevamos 2 años. Sí, muy contentos. Muy contentos. La verdad que fue todo un acierto, ¿no? Nos aventuramos un poco a venir. Yo desciendo de aquí y entonces le comenté a él de venir para así en un futuro si teníamos hijos, pues criarlos aquí y la verdad que así ha sido y es lo mejor que hemos hecho. Menos contaminación, menos de eso, todo monte, la niña puede ir a la suya, puede disfrutar de lo que es no estar cerrada en casa. La verdad que sí, animamos a todo el mundo a que venga a conocer Puerto Mingalvo.